Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo y bienvenidos a una tutoría más de la asignatura de Realidad Nacional y Geopolítica. Y el día de hoy tenemos la gran oportunidad de conocer un tema muy interesante que ya hace relación a lo que es la unidad número 4 y dentro de los últimos contenidos como tal. Podemos hablar acerca de lo que es el plan de creación de oportunidades que está planificado para el 2021-2025. Cabe mencionar que cada plan que está relacionado con los gobiernos democráticamente elegidos tienen un periodo como tal y en base a ellos se sigue un plan de trabajo. Entonces, en este caso, el plan de creación de oportunidades 2021-2025 es la planificación y es la línea horizontal del gobierno del presidente Guillermo Lazo, que actualmente está en funciones. Entonces, basado en eso, se crea su plan de trabajo enfocado para este periodo. ¿Sí? Pero aquí quedamos con una interrogante. ¿Qué sucederá si ya el presidente con la muerte cruzada no va a cumplirse un periodo 2025, sino que culminará en el 2023? Los 2 años restantes queda para investigación suya de la siguiente clase, poder investigar si el nuevo gobierno que viene para cubrir este periodo de tiempo corto tendrá que presentar un nuevo plan de trabajo para estos 2 años o seguirá retomando para finalizar lo que es el plan de creación de oportunidades del presidente Guillermo Lazo. Entonces, por favor, esto lo tienen que llevar para el día de la clase presencial y poderlo nosotros debatir. De preferencia, por favor, lo llevan en una hoja impresa para poderles revisar. ¿Sí? Así que bienvenidos, vamos a iniciar con esta temática que es muy interesante relacionado a este plan. Cuando nosotros hablamos de ese plan de creación de oportunidades, primero yo les decía como un antecedente, hace relación básicamente a lo que es el plan de gobierno de cada uno de los presidentes. En este entonces fue de lo que es el presidente Guillermo Lazo. Podemos decir que ellos se plantean un Ecuador de oportunidades y este Ecuador de oportunidades se va a basar básicamente en que primero el Ecuador se reconoce y se respeta de manera irrestricta los derechos humanos. Otro es que la economía ecuatoriana funciona bajo las fuerzas libres de mercado, es decir, que tenemos la oportunidad de poder nosotros emprender y en base a ese emprendimiento poder generar la parte económica y principalmente, lo que no podía faltar, las fuentes de empleo. Ahora, algo que está en debate y actualmente lo estamos analizando es si esta última parte se está cumpliendo. La proporción de personas en situación de pobreza. La pobreza lamentablemente es un problema social que está pasando constantemente y no solamente en el Ecuador, sino que en la gran mayoría de países en subdesarrollo. Y por eso podemos decir que la proporción de personas en situación de pobreza multidimensional se redujo y la nación trabaja por la erradicación de la pobreza extrema por ingresos. Es decir, nosotros estamos planteando, se plantea que en ese plan de nuevas oportunidades se pueda reducir lo que es la pobreza. Pero hay que considerar que existen muchos factores que podemos nosotros indicar si existe o no este índice dentro de lo que es este plan de trabajo. Entonces, dentro de este plan como fundamento, nos dice que el Ecuador de oportunidades se basa, primero, que en el Ecuador se cumplen con los derechos. Segundo, que la economía como tal está enfocado a la fuerza de libre comercio, que cada uno de nosotros podemos ejercer ese emprendimiento. Y sobre todo, quisiéramos nosotros en algún momento llegar a esto, que se pueda erradicar lo que es la pobreza. Sabemos que es complejo, que es lamentable lo que está pasando en los diferentes países a nivel mundial, pero si nosotros podemos poner un grano de arena hasta que esto se pueda cumplir con unos gobernantes que se ejerzan básicamente y no estén llenos de corrupción, podemos llegar a este objetivo. Ahora,
Dentro de esto podemos encaminarnos cuáles son estas directrices de la Estrategia Territorial Nacional denominada ETN, Estrategia Territorial Nacional, que básicamente se fundamenta en este modelo de desarrollo sostenible. Tenemos que hacer un análisis de la sostenibilidad. Sostenibilidad es poder mantener los recursos a largo plazo para las nuevas generaciones. Pero este modelo de desarrollo sostenible, pues tiene que basarse en eso. Puede basarse en esa libertad individual de las personas para crear oportunidades. Entonces, como les decía, la creación de oportunidades es muy importante porque si no existe esto, no existe desarrollo como país. Todo está segmentado, está direccionado por cada uno de estos niveles. Si uno de estos niveles falla, el resto no se puede cumplir con ese propósito, con ese objetivo. Por eso es elemental que estas directrices de ETN, Estrategia Territorial Nacional, pueden caminarse a ese modelo de desarrollo sostenible, sostenibilidad, basado en la libertad individual y la creación de oportunidades. Porque si nosotros no tenemos esto, repito, y vamos a nuevamente analizar, no va a haber desarrollo como país. Si no hay desarrollo como país, nosotros como ciudadanos no vamos a tener oportunidades de crecimiento. Y si no hay nada de esto, lo negativo viene a ser la delincuencia, la corrupción, y esto trae consigo un problema social que es la pobreza. Entonces, todo esto está direccionado para que nosotros podamos hablar de que estas directrices o estas estrategias de territorio nacional se puedan encaminar en tres objetivos. El primero, poder tener un soporte territorial para la garantía de los derechos. Es decir, en todo el territorio ecuatoriano, nosotros garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos. Segundo, poder gestionar el territorio para la transición ecológica. ¿Qué estamos haciendo en la parte de ecológica? ¿Qué estamos cuidando nuestra naturaleza? ¿Pero de qué manera? ¿Lo hacemos de forma efectiva o simplemente lo hacemos porque ya nos toca, ya es una obligación? Lo que no debería ser así, ¿no? Porque básicamente todo esto va a depender, ¿sí? De lo que nosotros hagamos como ciudadanos. Y nuevamente voy a repetir esto. Si nosotros no tenemos una sostenibilidad, ¿qué le estamos dejando heredado a nuestras familiares que vienen atrás, a esas personas atrás de nosotras, nuestros hijos, luego nietos, etcétera? ¿Qué le estamos dejando? Si nosotros desde uno mismo no inicia con esa transición ecológica, es decir, cuidar el medio ambiente, pero de manera consciente, de manera efectiva, que se pueda cumplir con esos estándares. Y la siguiente directriz, en cambio, habla de una articulación del territorio para el aprovechamiento de las potencialidades locales. ¿Tenemos nosotros una articulación o todavía sigue estos prejuicios de la costa, sierra y Amazonía? Cuando existen esas limitantes, ya sea de la costa, Sierra Amazonía, no existe desarrollo como país. Por eso la articulación de todos estos territorios tiene que ser por un solo objetivo: progresar, poder direccionar a nuestros estudiantes, a nuestros ciudadanos para que cumplan esto, para que ellos piensen a largo plazo de la sostenibilidad. Por eso, repito, las directrices de la ETN se enfocan a garantizar los derechos de todo el territorio,
la parte de la transición ecológica y sobre todo la articulación de los territorios. ¿Para qué? Para tener desarrollo. Si no tenemos desarrollo, no cumplimos con ese objetivo. Posterior a eso, tenemos ejes, objetivos y políticas, pero los ejes que vamos a ir analizando, ¿sí?, en el transcurso del desarrollo de la cuarta unidad es el gobierno que piensa hasta el 2025 en el eje económico, en el eje social, en el eje de seguridad integral, el eje de transición ecológica y el eje institucional. Repito, los ejes que se plantea el gobierno hasta cumplir su mandato son eje económico, eje social, eje de seguridad integral, eje de transición ecológica y eje institucional. El día de hoy vamos a abordar los dos primeros. Cuando yo hablo de los objetivos del eje económico, se fundamenta en esto. Principalmente, incrementar y fomentar de manera inclusiva las oportunidades de empleo y las condiciones laborales. Si yo no tengo fuentes de empleo, no brindo la seguridad a ese colaborador, no estoy aportando de manera significativa. Por eso es necesario nosotros analizar que cuando nosotros fomentamos oportunidades de empleo y damos condiciones, todo esto va a tener un alcance de manera directa e indirecta hacia el desarrollo organizacional y sobre todo al desarrollo de la sociedad. Siguiente, en la parte económica, impulsar un sistema económico con reglas claras que puedan fomentar el comercio exterior, el turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. Es decir, si el país no tiene la normativa clara para que vengan empresas multinacionales, como por ejemplo, una empresa como Apple, una empresa como Samsung, una empresa como Dell, una empresa como la Coca-Cola, pero que vengan a poner sus fábricas en el Ecuador. No estoy diciendo solo distribución de productos, sino que vengan a instalar acá sus empresas. ¿Por qué no vienen muchas de las empresas? Porque no existen reglas claras, no existe una seguridad y una garantía para que ellos puedan desarrollarse. Si nosotros planteamos normativas y reglas de inversión, ellos pueden venir, fomentan el turismo, existen fuentes de empleo. Entonces ya vamos dos objetivos de la parte económica. Primero, crear fuentes de empleo y de trabajo con las condiciones necesarias. Segundo, tener reglas claras para que venga la inversión extranjera. Tercer objetivo, fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícolas, industrial, acuícola y pesquero bajo el enfoque de la economía circular. Recuerden que la economía circular es el movimiento del dinero en toda una sociedad, pero muchas de los gobiernos no se están enfocando a esto, se está quedando en el olvido y no debería existir esto, quedarse en el olvido, porque ¿de dónde nos alimentamos? Entonces tenemos que dar más realce a esta economía circular bajo lo que es los sectores agrícolas. Y finalmente, el último objetivo del eje económico es garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente. Cero corrupción. Poder desarrollar todos esos tipos de actividades en función a un solo objetivo, que el dinero alcance. El dinero alcanza cuando no existe corrupción. Y finalmente vamos a hablar de lo que es el eje social de las personas. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Sí? Uno de estos cuatro objetivos es proteger a la familia, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social, lo que les acabé de mencionar al inicio. Uno de los objetivos que debería ser de todos los gobiernos de turno es poder utilizar y aplicar políticas de erradicación de la pobreza. Y aquí les dejo a ustedes una pregunta para un debate. ¿Será
que será que si yo entrego bonos sociales, ¿voy a reducir la pobreza o no? Repito, cuando yo entrego bonos, los bonos sociales, ¿puedo y estoy aportando a la reducción de la pobreza? Me contestan, por favor, para la siguiente clase. Recuerden que tienen dos en la misma hojita de trabajo, lo van a hacer, ¿ya? Repito, si se entregan bonos sociales, ¿se reduce la pobreza? ¿Sí o no? ¿Por qué situación? ¿Ya? Siguiente objetivo, garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. Imagínense cómo es la salud pública. ¿Está aportando este plan o está todavía trabajando en eso? Tercer objetivo de la parte social, potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles. La parte educativa, ¿qué se está haciendo para poder fomentar las capacidades de las personas? La formación constante. Y finalmente, generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en los pueblos y nacionalidades. Tenemos que enfocarnos hacia ellos. ¿Qué estamos nosotros haciendo para promover esas oportunidades y el bienestar? Hablamos y mencionamos que Ecuador es un país multiétnico, multicultural. ¿Estamos aportando por fomentar esa identidad cultural? Entonces, recuerden que el día de hoy hemos visto hasta el objetivo social, ¿sí? Eje económico con sus 4 objetivos, eje social con sus 4 objetivos y posterior en las siguientes clases vamos abordando el resto de ejes que nos corresponden. Si existe alguna novedad, quedo a sus órdenes y por favor no se olviden de realizar la actividad en una hojita de trabajo, lo que está al inicio y la pregunta que les di al final. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.